En esta mañana el Señor ha empezado a hablarnos sobre este tema, lenguas y profecías. Si quieres abrir tu Biblia en 1 Corintios capítulo 13 y capítulo 14, por ahí nos vamos a mover. 1 Corintios capítulo 13, 14. Y dice en el versículo 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. 1 Corintios 13, 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Claro, llegará un momento que no necesitaremos la ciencia, ni las profecías, ni las lenguas. Ciertos dones no serán necesarios, la fe tampoco, o la esperanza, pero el amor nunca dejará de ser. Estaremos en una relación de amor con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y los unos con los otros. Ahora, hasta que llegue ese día, el día de lo perfecto, el día de conocer como hemos sido conocidos, el día de Jesucristo, mientras tanto, y yo diría que más que antes, ahora, en estos días del fin del siglo XXI, o sea, no del fin del siglo XXI, estamos al comienzo del fin del siglo XXI, pero sí que creo que estamos en tiempos finales. Parece que el reloj de la profecía indica que nos acercamos a la venida de Cristo y necesitamos como nunca estas dos cosas: las lenguas y la profecía. El hablar en lenguas, el practicar las lenguas y también el profetizar, el hablar profético. Luego tienes oportunidad, pasaremos el mensaje, está en YouTube, seguro que en podcast, y tienes oportunidad de escuchar la primera parte de esta enseñanza que se ha centrado en el hablar en lenguas. Ahora, en esta segunda, vamos a hablar sobre la profecía, el hablar en lenguas y el hablar profético. En mi experiencia he descubierto que cuanto más hablo en lenguas a Dios, en oración, en mi comunión, en mi adoración, cuando yo practico, como dice el apóstol Pablo, oraré con el entendimiento, pero también oraré con el Espíritu. Adoraré con el entendimiento, pero también adoraré con el Espíritu. Pues cuanto más yo lo practico, el hablar en lenguas a Dios por el Espíritu, más puede usar Dios también mi lengua para un hablar profético. Es como que el hablar en lenguas, decíamos esta mañana, me ejercita, me edifica, me fortalece, me conecta con Dios, me afila. Somos saetas, somos espadas, somos instrumentos de Dios. Y el hablar en lenguas, esa comunión de espíritu a espíritu, me afila y puede usar Dios mi hablar con los demás. Ahora, no me estoy refiriendo a que vayamos por ahí dándole palabras a la gente, así dice el Señor, y pronosticándoles cosas, que Dios puede darte una palabra de ciencia, de conocimiento, por supuesto, pero me refiero a que el Señor use tus labios para un hablar profético. Vamos a abundar en ello en estos pocos minutos que tenemos por delante. Así que le hablo en lenguas a Dios y entonces le hablo inspirado a los hombres. El Espíritu nos va a ayudar, el Espíritu Santo a través nuestro, el Espíritu nos va a ayudar para hablarle a Dios. Eso lo dice en Romanos 8:26. No sabemos orar como conviene, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Intercede por nosotros con gemidos indecibles y oramos según la voluntad de Dios. Te remito a la primera parte de esta enseñanza. Pero también el Espíritu nos va a ayudar a la hora de hablarle a los hombres. En dos sentidos. En primer lugar, para dar testimonio del Señor. Nosotros somos el pueblo que tiene el testimonio de Jesús. Y dice en Hechos 4:31, mirad, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos
del Espíritu Santo. Cuidado que eran los mismos que habían tenido una experiencia en Pentecostés, pero es que la llenura del Espíritu, el bautismo del Espíritu, el ser sumergidos, inmersos, sumergidos, empapados del Espíritu Santo, no puede quedarse en nuestra vida en un hecho del pasado o en un hecho puntual, aislado, sino que ha de ser una experiencia continua. Siempre, dile que a tu lado, siempre busca más. Dile, siempre busca más del Espíritu. Dile, siempre busca vivir lleno del Espíritu. ¿Cómo andamos de llenura del Espíritu Santo a los pies del Rey? Iglesia a los pies del Rey, jóvenes a los pies del Rey. Te lo voy a preguntar de otra forma. ¿Cómo hablas en lenguas? ¿Con qué frecuencia? Sí, yo hablé en el siglo XX, yo recuerdo allá por el 1900 que tuve un encuentro con Dios. ¿Cómo andas de hablar en tus lenguas espirituales a Dios, interceder en el Espíritu, tener esa ayuda, gemidos indecibles, lo que le llamamos glosolalia? ¿Lo haces de vez en cuando? Espero que todos los días. Eso es un síntoma bueno de salud espiritual y de llenura del Espíritu Santo. Necesitamos seguir siendo llenos del Espíritu Santo. Alguien diga aleluya. Y ellos volvieron a ser llenos del Espíritu. ¿Y qué pasó? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Con valor, con denuedo, con gracia. Inspirados, el Espíritu les ayudaba para dar el testimonio. Pero también nos va a ayudar el Espíritu a la hora de relacionarnos, es decir, nuestro hablar unos con otros. Decíamos en los mensajes de no te compliques la vida, a veces cómo hablamos con raíz de amargura y nos contaminamos, o hablamos con juicio, ¿verdad? Y murmuramos, y cómo podemos, ¿verdad?, dañarnos en las relaciones. Pero qué propuesta tan buena la de Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿qué dice? Sed llenos. En el original es seguid siendo llenos del Espíritu. Es un verbo en continuo. Seguid siendo llenos del Espíritu. Y a reglón seguido, versículo 19, hablando. Qué importante es el hablar. Dios creó todo por la palabra. La salvación está relacionada y dependiendo de la predicación, de nuestro hablar. Mucho de lo que pasa en nuestra vida tiene que ver con lo que nosotros mismos confesamos, con la salud de nuestro hablar. Si hablas queja, si hablas y hieres, si hablas lo mismo que habla la gente del mundo, no te extrañe que tengas una vida igual que la de los demás. Pero Dios hizo los cielos y la tierra por la palabra poderosa. Cuando le damos nuestros labios al Espíritu Santo va a salir alabanza, va a salir gratitud, va a salir edificación, fruto de vida. Vamos a ser de bendición, testimonio del Señor Jesucristo. Y nuestro hablar es arquitectura de nuestra vida. Tiene algo creativo. Eres lo que hablas. Ay, Dios mío. Mira al que está a tu lado así como con sorpresa, como que una revelación tremenda nos ha dado Dios. La arquitectura está en tu boca, lo construyes o destruyes con tus labios. Esto siendo llenos, hablamos. ¿Cómo hablamos entre nosotros? Con salmos, con himnos, con la palabra, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Yo no creo que la llenura del Espíritu Santo es una emoción de una reunión, un tembleque y no. Si nos llena el Espíritu Santo, salimos de este lugar y vamos a salir de este lugar llenos de alabanza, llenos de gratitud. ¿Sí o sí? Y dice en 1 Pedro 4:11, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Este es un versículo absoluto.
Porque vamos a ponerlo a la inversa. Si no hablas conforme a las palabras de Dios, no hables. Porque también el Espíritu Santo me tiene que ayudar a callarme. La predicación más poderosa de Jesús en las últimas horas de vida fue su silencio. Que no abrió su boca, que como cordero enmudeció y fue al matadero. El no quejarse, el no responder cuando le ultrajaban con insulto, con injuria. Es un ejemplo de, por el Espíritu va a ser las riendas para cuando se levanta la ira, ¿verdad? Y luego decimos cosas de las que nos arrepentimos. Y te dice tu esposa, ¿qué me dijiste esto? Yo dije eso. Yo no dije eso. Sí lo dijiste. Lo tengo grabado. No. O tu marido te dice, pero mujer, tú sabes, no necesito al diablo, el acusador de los hermanos. Ya tengo la acusadora de los hermanos. Pues el Espíritu Santo, ¿cuánto lo han experimentado? Que es el que tiene las riendas, cuando nos llena tiene las riendas y de repente tú ves que se está levantando. Dice, airaos pero no pequéis. Está ahí, el fuego, airao, y vas a hablar con ira y de repente el Espíritu dice, cállate. Porque el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Por eso dice que el que sabe refrenar su lengua, sabe refrenar todo el cuerpo. Dice que el que sabe refrenar su lengua es un maestro, ha alcanzado madurez. Si no has llegado allí, voy para allá. ¿Verdad? Voy para allá, Señor, ayúdame. ¿Para qué? Para que en mi vida, en todo lo que hago, si sirvo, lo hago por la fortaleza que Dios. Si hablo, hablo conforme a las palabras de Dios. Para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Yo a veces me quedo maravillado. Estoy en un momento de consejería y comienzo ayer mismo estaba dando consejería a una parejita, ¿no? Que llevaban un tiempo casados, porque muchas bodas, gloria a Dios, pero luego mucha consejería, ¿sabes? Ya sabes por qué, ¿no? Entonces ellos decían, hemos notado un cambio. Ya llevamos unos meses casados. Hemos notado un cambio. Yo estaba escuchándolo y de pronto el Señor me muestra, a veces Dios me habla así, me muestra dos cuadros. Me muestra el cuadro del Edén. Y vi a la parejita en medio del huerto, es broma. Me imaginé a Adán y Eva en medio del huerto, comiendo de los árboles. Y luego, la siguiente imagen que veo es una cocina. Así me estaban hablando y veo el huerto, la cocina. Y les digo, mirad, al principio de la relación, el amor, el respeto, la pasión, la alegría, es algo que es un fruto que cosecháis espontáneamente. Pero después de unos meses hay que cocinarlo. Después de unos meses, todo eso que tienes se tiene que convertir en la materia prima. Por ejemplo, el pacto que nos ha unido, el cariño y el respeto que le tengo a mi esposa, el que soy un marido de una sola mujer, soy un hombre de Dios íntegro, el que la veo a ella y la veo, la gacela preciosa que dicen cantar de las cantares, la fuente que Dios me ha dado, un don, un regalo, todo lo que... Eso es mi materia prima, pero ahora tengo que ir a la cocina. Y tengo que cocinar. Antes era muy espontáneo. Ahora tengo que cocinar la felicidad junto con ella. Tengo que cocinar nuestro respeto, amor, pasión. Ahora hay que trabajarlo. Hay que ser intencionales. Porque no solo del huerto vive el hombre, sino de todo lo que preparas en la cocina de Dios. Eso está ahí, eso está en Jericó 3:15, hermano, búscalo. Denle un aplauso, claro que sí. Es verdad, es verdad. Dicen, ¿qué ha cambiado? Ahora hay que saber trabajar. Pero ¿por qué digo esto? Porque
estoy hablando y yo no lo traigo preparado. De repente es el Espíritu que te da para hablar. ¿No te pasa que te viene un compañero, te dice, te habla y de repente el Señor te da palabras? Es un hablar inspirado. No es que le profetizas de repente, así dice el Señor, pecador o lo que sea. Es un hablar inspirado por el Espíritu. Y dice, Dios le está dando a esta persona algo tan bonito, le está dando ánimo, consuelo. ¡Qué bendición! Por lo tanto, la gloria, ¿para quién es? La gloria es para Dios. Porque Él es el que nos da la sabiduría y el amor y la fuerza y la revelación. Dele otro aplauso a Jesucristo. ¡Aleluya! En lo profético, Pablo nos da consejos en 1 Corintios capítulo 14. La iglesia de Corinto había dones, pero también desorden. No hay problema. Hay gente que por tener problemas proféticos, hay hermanas que tienen visiones, hay hermanos que de repente se sueltan una profecía, yo no sé, se pisaban unos a otros, empezaban uno a profetizar y de repente se aparecía otro con una palabra y se producía un desorden. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Aquí se acabó el profetizar? No, lo que hay que hacer es traer el orden, enseñar, pero no apagar la profecía. Porque la profecía es muy importante, muy poderosa. Algunos consejos que da Pablo. Dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Él era un hombre que tenía una vida intensa de oración. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. En la iglesia, en lo privado, el hablar en lenguas es un don de edificación personal, que es superior porque te fortalece, decíamos esta mañana, y te activa. Pero en lo público, a no ser que las lenguas vengan con interpretación, un mensaje que viene en lenguas con interpretación, que equivale a profecía, es mucho más importante, tiene más peso el profetizar. Porque las lenguas es nosotros hablándole a Dios, pero el que profetiza es Dios hablándole a los hombres y la palabra de Dios tiene mucho más valor. El apóstol Pablo también enseña lo siguiente. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. No dejéis de hablar en lenguas. Mira, yo hablo más que todos, pero procurad. Hay que anhelar lo profético. Anhelemos. Más que nunca ser una iglesia profética. Es algo, mira, cuando yo estoy con una persona, mira cómo se combina esto. Yo estoy con una persona y entonces en mi interior estoy hablando en lengua. Y estoy diciendo a Dios, dame palabras, Señor. Dame, así, de alguna forma estoy conectado con Dios. Claro, no estoy hablándole en voz alta, estoy en mi interior. Dame palabra para esta persona, dame consejo, Señor. Ayúdame, Señor, para que seas tú hablando a través mío. Y en un momento dado, me viene un rema, o un recuerdo, o un pensamiento, o algo que veo. Ayer estaba a una hermanita de la iglesia, estaba dándole consejería. Vinieron 2 hermanitas, estaba dándole consejería. Y al final, pues siempre oramos, ¿no? Entonces me puse a orar por ella. Y cuando estoy orando por ella, hago una oración, y termina la oración y abro los ojos y ella está con los ojos así abiertos y me dice, dime una cosa, ¿tú siempre que oras por la gente, dices eso de que sea su vida como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto? Digo, no, muy pocas veces. Ese texto a veces me ha venido, pero muy pocas veces. Dice, siempre que me has dado consejería y has orado por mí, al final de la oración has terminado con ese texto. Dice, ¿lo haces conscientemente? Digo, no, ¿de verdad? Dice, de verdad. Digo, eso es Dios hablándote, de que te quiere llevar a plenitud, a madurez. Qué bonito es eso, ¿no? ¿Te das cuenta? No, es Dios dándote palabra, porque yo no me propongo orar siempre lo mismo por ti. Es Dios que te está diciendo, mira esa revelación de ese pasaje. Dependemos del Espíritu de Dios. No sabemos orar como conviene, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Verdad que sí? Anhelemos ser proféticos,
Primera de Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. 3. Pero el que profetiza habla a los hombres. Aquí está, las 3 cositas. Para edificación, exhortación y consolación. Ahí está. ¿Qué tiene que haber en un hablar profético? Pues quizás fluye la consolación. O quizás fluye la edificación, nutres, edificas esa vida, fortaleces, construyes. Y también la exhortación, que la exhortación la necesitamos todos nosotros, que en un momento dado nos zarandeen también, pero con amor, como dice aquí, el camino más excelente, el amor, procurad el amor, sobre todo el amor, pero anhelad los mejores dones y sobre todo que profeticéis. Entonces cuando exhortas con amor, se nota. Cuando Dios me corrige a mí, yo no me siento como que Dios está cansado de mí, hastiado de mí, que me descarta, que soy un caso perdido. Si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levanta. Para siempre su misericordia. Cuando Dios me exhorta a mí, yo siento su amor. ¿Cuántos sienten su amor? Y cuando Dios te usa para exhortar a alguien, tienes que pedirle al Señor, Señor, dame tu corazón. Puedes tener la palabra y no tener la voz. ¿Qué he dicho? Puedes tener una palabra de Dios y no tener la voz de Dios. Porque la voz tiene mucho que ver con el registro, el timbre, el tono. No es lo mismo decir ven aquí que decir ven aquí. Los hijos entienden la diferencia, ¿verdad? Ven aquí puede esperar 5 minutos. El otro ven aquí tiene que ser raudo y veloz. Entonces Dios tiene un timbre de voz. Dios tiene una forma de decirnos las cosas que al mismo tiempo puede estar exhortándome y siento consuelo. Me está exhortando, pero me está edificando. ¿No es cierto? Versículo 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Por eso es muy importante que no dejemos de hablar lenguas. Practícalo todos los días. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Y ahora, como vamos a ver, edificas también a la gente, a la gente que puede ser de afuera. Vamos ahora al 39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. ¿Estoy bien? Versículo, ahora, 1 Corintios, capítulo 14, versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua. Dile que estás luego, habla en lenguas, te lo dice Pablo. Dice, pero más que profetizaseis. Todos podemos ser. Quizás no, el profeta se caracteriza por algunas cosas que no es el tema. Es como que Dios te usa de una forma muy precisa, desnudas el corazón de alguien constantemente, de alguna forma es una gracia que Dios te ha dado y que enmarca toda tu vida ministerial. Pero aunque yo no sea profeta, todos podemos ser proféticos. ¿Entiendes la diferencia? Sobre la iglesia tiene que estar el manto de Elías. La iglesia de los últimos tiempos es una iglesia profética. ¿Basado en qué? En Hechos, capítulo 2, 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Aquí está, hombres, mujeres. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Ancianos y jóvenes. 18. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas. ¿Cuántos siervos y siervas hay aquí? En aquellos días, que son estos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y profetizarán. Va a haber ese hablar inspirado. Amén. Me voy al final porque se me ha ido el tiempo y me voy aquí. Debemos anhelarlo y aprender a usarlo.
Dice en 1 Corintios 13:9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. O sea, somos humanos. Tú puedes estar recibiendo algo de Dios y que se te escape algo que es del hombre. Por eso dice, examinarlo todo cuidadosamente y retener lo bueno. Hay gente que va de infalible, nadie somos infalibles. Y por eso es bueno tener humildad y decir, te someto, creo que el Señor me muestra, considera esto. No hace falta que de alguna manera te pongas a pegar gritos para darle una palabra a alguien, ¿sabes? Te puedes mover con una cortesía, con una naturalidad incluso. Me encanta cuando nos visitaron los hermanos de Gateway, que estábamos en medio de la adoración y ellos estaban sensibles al Espíritu. Y después de la adoración, ¿te acuerdas? Iban a gente y lo habían escrito en una libretita y se acercaban a alguien, a nosotros mismos. Fíjate, nosotros íbamos en ese día, íbamos con varias preocupaciones en nuestro corazón. La primera preocupación que teníamos era la ministerial, que queríamos tener un ministerio que le agrade a Dios. Otra preocupación que teníamos era por un hijo nuestro en ese tiempo. Llevábamos varias preocupaciones. Y se acerca el hermano con su libretita así. Quiero deciros algo para que lo penséis. Creo que es de parte del Señor. El Señor os dice que no dudéis que vuestro ministerio es un ministerio de excelencia y que le agrada a Dios. Inmediatamente nos pusimos a llorar. De tantas cosas, ahí estaba respondiendo nuestro anhelo. Y dice Dios, por ese hijo que estáis preocupados, no os preocupéis, vuestros hijos son míos, yo los cuidaré. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué maravilloso es el Señor. Dios es grande, Él es real. No hizo falta. Te dice el Señor. ¿Entiendes? Y que de repente tú no sabes si caerte o qué hacer, ¿no? Das 2 pasos para atrás y se sigue acercando. Hay profetas así muy apasionados. Los profetas están medio locos, pero lo hacían en una forma tan natural y tan cortés. Ahora, en parte conoce, en parte profetiza. Por ahí a lo mejor alguien te da una palabra del Señor y se le cuela algo que puede ser del hombre. Ahora, hay una palabra profética que es infalible, tiene 66 libros, es de Dios directa para ti. Si quieres que Dios te hable, ábrala cada día, hermano, y léala que Dios te va a hablar. Eso es lo que dice en 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Todo lo que se diga tiene que estar alineado con la palabra. Amén. Como antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y termino porque ya se nos fue el tiempo y podemos darle en otro momento. Dice en 1 Corintios 14:1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y en 1 Tesalonicenses 5:19-21, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Cuando Dios habla en sueños, en visiones, en profecía, y nos entra por aquí, nos sale por allá y se nos olvida, el Espíritu Santo se apaga. El Espíritu Santo se entristece, cada vez nos va a hablar menos. Pero si somos un pueblo que está atento, que atesora en el corazón, yo a veces le digo, hermano, mándamelo por escrito, mándamelo en un audio, lo anoto en una libreta. Esta misma mañana, me acabo de acordar, esta misma mañana estaba buscando unas notas para la predicación de esta tarde en Alicante, y entonces en la libreta donde tenía esas notas de la predicación, me topo justo en las páginas antes con una instrucción que Dios nos dio de ir a Zaragoza y enterrar un cinto en Zaragoza. ¿Te acuerdas de eso? Eso fue en el año 2017, algo así. Y ahí había una instrucción anotada. Digo, no es casualidad. Es más, fue principios de diciembre de hace 5 años, 2017. Hace 5 años, principios de diciembre. Digo, wow, no es casualidad. Porque ahí hay unas instrucciones. Señor, gracias por habérmelo recordado. O sea, y el Espíritu se pone contento cuando nosotros tenemos temor ante la palabra.
A este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra, ante su palabra y la voz del Espíritu en la iglesia. Sobre todo, que profetice. Anhelemos lo profético. Aprendamos a fluir en lo profético. Oraciones proféticas, consejos proféticos, abrazos proféticos. ¿Sabes que se pueden dar abrazos proféticos? Sí. De repente te acercas a alguien y dices, hermano, no sé por qué, pero hoy no me voy de aquí sin darte un abrazo. Y le das un abrazo a tu hermano. Dice que mínimo 8 segundos. Para que se libere la oxitocina, dice. Y de repente el hermano necesitaba ese abrazo. Necesitaba ese abrazo de mi padre. Eso es un abrazo profético. Porque Dios te guió. Amén. A veces, hermano, es tan sencillo servir a Dios si nos llenamos del Espíritu Santo y nos dejamos usar por Él. Denle un aplauso, póngase en pie y vamos a orar. Amén. Levantamos nuestras manos al cielo. Padre, gracias te damos en este día. Gracias. Recuerdo ese versículo que tú le dijiste a los discípulos: cuando estéis delante de las autoridades, no os preocupéis de lo que tenéis que hablar, porque mi espíritu, el espíritu de mi Padre, os dirá lo que debéis hablar. Espíritu Santo, usa nuestros labios para dar el testimonio de Jesús. Usa nuestros labios para hablar unos con otros. Úsanos como vasijas proféticas, Señor. Úsanos, que los salmistas sean... Hoy cuando tocaba el violín había un fluir profético en la adoración. Había un fluir, tú nos diste los cantos, Señor. Había algo que era de tu corazón. Tú mismo, Espíritu Santo, nos ayudas a darle la ofrenda al Padre que le agrada. Queremos ser un pueblo que está bajo ese manto de Elías, ese manto profético, Señor. Pero llénanos más y más de tu Espíritu Santo, Señor. Perdónanos cuando nos hemos descuidado a la hora de buscar la cercanía, la intimidad, la dependencia de ti. Perdónanos cuando no hemos tenido el tiempo para detenernos y escucharte. Perdónanos si en algún momento hemos apagado al Espíritu menospreciando las profecías. Y yo también te pido, si hemos tenido una actitud pasiva hacia lo profético, te pido perdón como pastor de a los pies del Rey, Señor. Es verdad que un día cesarán las lenguas y cesará la profecía. Pero mientras tanto, Señor, ayúdanos a no dejar de hablar en lengua y no dejar de profetizar, Señor. Para que tu palabra siga haciendo la obra que está en tu voluntad. Gracias, Señor, por este día. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. De otro aplauso. Qué bonita canción. La cantamos si queréis. Claro que sí. Saluda a alguien que tengas cerca y nos despedimos de la conexión. La despedimos con esta melodía sonando de fondo. Que Dios te bendiga. Un abrazo muy, muy fuerte. Aquí, perdón. Hasta pronto. Un abrazo muy fuerte.